Al parecer la Torre de Incarnon por fin tiene una rival bastante fuerte. Hablo del nuevo adaptador Incarnon de ladera, el rifle de asalto preferido por los Corpus pero olvidado por los Tenno, no más popular que los rifles de asalto similares como el Ambassador. Pero luego de instalarle el adaptador a ladera o a su versión Vándalo, obtienes un arma que hará temblar todo el sistema de origen. Hoy te hablaré de ladera Incarnon y mis configuraciones favoritas para jugar con ella. De momento el rifle de asalto Corpus automático llamado Dera cuenta con dos versiones en el juego, la normal y una Vándalo. La primera se consigue en el laboratorio de energía del dojo de tu clan. Para la versión Vándalo consigues los planos de sus componentes y su plano principal mediante las invasiones. Curiosamente no se puede adquirir ninguna de ambas versiones del arma en el mercado del juego, pero en fin, en mi caso usé la Dera Vándalo para instalarle el adaptador. Puedes usar la que gustes, realmente no existe mucha diferencia, aunque ciertamente la Dera Vándalo viene con mejores estadísticas de base. Al instalarle en el adaptador las mejoras que este aporta son un tanto menores a las que le aportaría a una Dera normal, por lo cual termina de equilibrarse hasta cierto punto el daño final que se puede conseguir en ambas versiones una vez tengan el adaptador instalado. Ahora que tienes el arma, para conseguir su adaptador debes jugar el modo circuito de Duviri en Camino de Acero. De no haber elegido el adaptador de ladera como recompensa semanal, puedes comprarlo directamente con Caballero en el Saruman. De igual manera, debes instalar el adaptador con el mismo NPC, aunque necesitas pagar 20 abrazaderas de Fatos para realizar la instalación. Una vez tienes el arma y su adaptador listo, desbloqueas el primer nivel Incarnon. Para activarlo en partida, debes cargar el adaptador al acertar disparos en los puntos débiles de los enemigos. En total necesitas de 25 aciertos en puntos débiles, aunque lo cargarás bastante más rápido si utilizas mods de multidisparo. Una vez cargado, puedes hacerla transmutar para activar la versión Incarnon del arma. No necesariamente necesitas cargarlo al 100%, con que tenga un poco de carga ya lo puedes activar. La forma Incarnon cargada al máximo tiene un total de 50 municiones, que no se ven afectadas por ningún beneficio de ampliación de cargador o eficiencia de munición. El primer nivel le permite disparar rayos de alta potencia, además que aumenta su daño base, gana daño magnético de manera innata y por último aumenta su probabilidad y daño crítico. Todo esto a costa de perder un poco de probabilidad de estado y cadencia de fuego. Para desbloquear la segunda evolución, debes superar el reto de completar una partida en solitario con la Dera equipada. Esta segunda evolución tiene dos opciones. La primera aumenta el daño base en más 8 para la versión normal y más 6 para la versión Vándalo, además de hasta un acumulable máximo de 80% de eficiencia de munición durante 5 segundos al derrotar enemigos. Obviamente este segundo beneficio de la primera opción solo afecta al disparo normal del arma. El modo Incarnon solo se beneficia del aumento de daño base. La segunda opción de este nivel de evolución también aumenta el daño base, solo que en un más 6 para la versión normal y solo un más 4 para la Vándalo, además de hasta un acumulable máximo de 30% de cadencia de fuego también durante 5 segundos al derrotar enemigos. En este caso, la cadencia sí afecta a los dos modos de disparo, pero en particular le sirve más al modo Incarnon, porque es el que menos cadencia tiene de ambos, así que como seguro notaste, en esta evolución la mejor opción resulta en cómo usarás la Dera Incarnon, si en su modo de disparo normal que es bastante bueno, o si en su modo Incarnon, que también es muy bueno. Para desbloquear la tercera evolución, debes derrotar a 100 enemigos con la versión Incarnon. Luego de superar el desafío, puedes elegir una de tres opciones. La primera mejora un 50% la velocidad del proyectil, la segunda aumenta la capacidad base del cargador, por último, la tercera opción permite que se recargue un 50% del cargador del arma al enfundarla. De igual manera que en el nivel de evolución anterior, la mejor opción depende del cómo usarás el arma. Por ejemplo, la segunda opción tal vez sería mejor para usar el disparo normal del arma, pero para el disparo Incarnon es inútil, igual que la tercera opción, por lo cual, si usaras el disparo Incarnon, lo único que podría ayudarte sería la primera opción, o sea la velocidad de proyectil. Igual puedes dejar este nivel únicamente en la velocidad de proyectil, que al final es el nivel menos interesante del adaptador. Por último, para desbloquear la cuarta evolución debes derrotar a 30 enemigos afectados por al menos 4 diferentes efectos de estado. Una vez superado el desafío, puedes elegir solo una de las siguientes tres opciones. La primera opción aumenta un 14% la probabilidad crítica base y solo un
0,6 el daño crítico para ladera normal. En el caso de la Vándalo, solo aumenta un 0,4 el daño crítico. La segunda opción aumenta la probabilidad crítica base en un 25% de la probabilidad de estado actual, hasta un 35%. En resumen, mientras más probabilidad de estado, más probabilidad crítica. Recuerda esto ya que será de utilidad más adelante. En la tercera opción de esta última evolución, aumenta la probabilidad de estado base en un más 18% para ladera normal y un 14% para la Vándalo. Esta cuarta evolución sí tiene una recomendación muy clara. La mejor de todas es la primera opción, ya que la probabilidad crítica es lo que rompe el arma luego de contar con su adaptador. Antes de pasar a las builds como tal, sugiero que uses un Warframe que mejore mucho el arsenal. Puede ser un Haku, Revenant, Mirage y demás. En este caso elegí a Wisp Prime para acompañar a Midera Incarnon. La build de la Warframe es de pura fuerza de habilidad como sería común, además que lleva Eclipse como habilidad del Minto para mejorar el daño del arsenal. En las mejoras arcanas tiene equipado Vengador Arcano y Aceleración Arcana, uno para mejorar la cadencia de fuego en ladera y el segundo para aumentar la probabilidad crítica general, aunque dependiendo del caso o el gusto personal, puedes usar Ira Arcana para más daño en primarias o moda aumentada para aumentar la fuerza de habilidad y mejorar así la habilidad que aumente el daño de tu arsenal. Por si esto fuera poco, le agregué 3 fragmentos de Arconte Carmesí para la probabilidad de estado en primarias, ya que me pareció interesante la segunda opción de su última evolución que aporta probabilidad crítica en base a la probabilidad de estado, así que la usaré en las 3 builds que verás durante el resto del video, aunque recuerda que esto no es tan necesario, puedes solo elegir el aumento de probabilidad crítica de la última evolución para ahorrarte los fragmentos de Arconte y destinarlos a más fuerza de habilidad o demás cosas. También ten presente que todas estas mejoras externas son simplemente para romper más el arma de lo que ya lo está. Por sí sola hace un verdadero destrozo, pero ya que está disponible el seguir bufándola, ¿por qué no hacerlo? Así que si te interesa conocer más formas de seguir potenciando tu arsenal de la manera correcta, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los futuros videos que publique acerca del interesante mundo de Warframe. Ahora te hablaré de las 3 mejores builds que creé y probé durante estos días, cada una pensada para aprovechar el arma en sus diferentes modalidades. La primera build está pensada para usar el disparo normal, por lo cual conviene la opción de eficiencia de munición de la segunda evolución y también la segunda opción de la tercera evolución que amplía el cargador del arma. La build como tal empieza con Despedazar Prime para cadencia y atravesar, cámara galvanizada para multidisparo, sentido vital y retraso crítico para probabilidad y daño crítico, municiones del cazador para aplicar cortante con los críticos y por último munición escarchada, fuerza maligna y aptitud galvanizada para agregar daño viral y aumentar la probabilidad de estado, que a su vez y gracias al beneficio de su última evolución Incarnon también aumenta la probabilidad crítica. En el arcano puedes usar crueldad primaria o balas reforzadas primarias. La segunda build y mi favorita de las 3 es una híbrida que irá bien para ambos tipos de disparo, por lo cual puedes mantener las mejoras en las evoluciones como las de la build anterior, o si prefieres puedes actualizarlas por las mejoras ideales para usar en el modo Incarnon, que serían las siguientes. Para la segunda evolución toca elegir la opción que mejora la cadencia de fuego y para la tercera evolución tocaría la opción que aumenta la velocidad de proyectil. La build comienza con cámara galvanizada para multidisparo, mira galvanizada y sentido vital para la probabilidad y daño crítico, munición escarchada y munición termita para ganar daño de explosión, elementalista de rifle para potenciar las explosiones, aptitud galvanizada para más probabilidad de estado y daño en base a los estados aplicados, y por último, Despedazar Prime para cadencia y atravesar. En el arcano usé crueldad primaria. La tercera y última build está pensada para usar su disparo Incarnon en mayor medida, además que es más específica del tipo de enemigos al que tendrá que derrotar. Comienza con el mod de daño de facción que corresponda. Si es Prime mejor, pero si no tienes esa versión con el normal basta. Sigue cámara galvanizada para el multidisparo, retraso crítico y sentido vital para la probabilidad y daño crítico, alto voltaje y fuerza maligna para ganar daño corrosivo. También depende de la facción enemiga a la que vas a enfrentar. Aptitud galvanizada para aumentar el daño en base a los estados aplicados y por último, Despedazar Prime para cadencia y atravesar. En el arcano se corta cabezas primaria.
Como bonus del video te diré que me pareció un arma muy divertida de jugar, simple a primera vista pero que poniéndote creativo le puedes exprimir mucho más de lo que aparenta. Incluso se puede seguir mejorando de diversas maneras. Un ejemplo es que en lugar de usar las habilidades de aumento de daño al arsenal tradicionales, hablo de eclipse, rugido y susurro de Hata, puedes usar Nutrir para mejorar el daño de la build híbrida de explosión, o para sacar los mods de 60-60 que tiene la primer build y agregar un daño extra, o el mod de facción acompañado del mod elementalista para pulverizar aún más a los enemigos. En fin, como digo, el límite lo pones tú, así que déjame saber tus mejores configuraciones de mejora para esta arma en los comentarios del video. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.